Tov. Buena semana, bienvenidos, bienvenidas a los que se van sumando y a los que se irán sumando a lo largo de este comienzo de la semana. Hoy ya en Shabbat que sigue a Perashat Vayetze, estamos ahora en Perashat Vaishlach. Estamos en el 13 de Kislev, ya promediando el mes de Kislev y acercándonos al tiempo de la celebración de Hanukkah, una suerte de echar luz también a los temas que hablamos ahora en el Rambam, en este caso en el tercer capítulo de los 8 capítulos que hablan acerca de la introducción al Pirkei Avot, cuando el Rambam está definiendo básicamente las condiciones del ser humano y fundamentalmente en el tercer capítulo habla acerca de cómo curar eventualmente las enfermedades ligadas a lo emocional, las enfermedades mentales o las enfermedades del alma. Habíamos dicho que el Rambam en este caso nos dijo en el capítulo 1 cuáles son las fuerzas que interactúan en el alma humano. Y luego de mencionar las fuerzas, mencionadas como partes, que no son partes, sino que todo es una sola, en el segundo capítulo hablaba cuáles de esas fuerzas mentales, emocionales y espirituales recaía sobre ellas la Bejirá Hofshit, el libre albedrío. Por supuesto que también era un tema sensible. Y en el capítulo 3, obviamente, el Rambam entra a ocuparse tal vez de lo esencial de estos Shemona Prakim, de estos 8 capítulos de introductorios al Pirkei Avot, en el cual habla del Tikkun Amidot. Tal vez el escenario de Tikkun Amidot es fundamental en la condición de la persona, en la construcción de la persona y en todo lo que ha de florecer, ha de brotar de las conductas de las personas. El Rambam dejaba en claro que su libro busca la intención de Tikkun Amidot, corregir obviamente todos aquellos aspectos que se llaman Midot, y como dijimos, Midot pueden ser tanto cualidades, aspectos positivos, como también aspectos más que negativos, que obran en la persona. Pero en ningún momento el Rambam dice, perdón, que se ocupa de Tikkun Ma'aseh, corregir los hechos, las acciones. Porque el Rambam decía claramente y contundentemente, para el Tikkun Ma'asim está el Shulchan Aruch. Quiere decir, si yo quiero corregir mis acciones, yo tengo que dirigirme. Tengo un libro, obviamente, que se llama Shulchan Aruch y que voy a poder eventualmente dedicarme a estudiarlo y a trabajar sobre él para corregir mis acciones. En segunda instancia, voy a resumir lo hablado la semana pasada, el Rambam hablaba que cuando hablamos de las cualidades espirituales o mentales o emocionales, Nefesh es toda una conjunción de conceptos, ¿no? Tanto el Nefesh, que representa la condición mental del hombre, como también la condición emocional, los sentimientos y también la condición eh, intelectual, mental, emocional y también lo espiritual, ninguna duda. El Rambam decía, o por lo menos distinguía, entre lo que son midot, aquello que la persona nace también con ellas, pero que las va a ir descubriendo, las va a ir potenciando a lo largo de su vida. Y también están las netiot tibiot, quiere decir las tendencias naturales. Quiere decir aquellas cosas que son congénitas, aquellas cosas que nacen conmigo, mientras que las midot representan aquellos aspectos que voy a ir adquiriendo. Entonces, las netiot tibiot, las tendencias naturales, forman parte de mi paquete, mi mochila genética, mientras que las midot voy a ir incorporándolas a lo largo de la vida, porque eso lo voy a ver, eso lo voy a comprobar, eso lo voy a vivenciar. Voy a tener modelos seguramente que actúen sobre mi vida
empezando por los padres, los hermanos, eventualmente si tengo hermanos mayores, y después el medio que me rodea y todo lo que representa la vida de interacción. Y entonces dice, entre esas dos realidades se encuentra el ser humano hoy en día. Por otro lado, el último punto que vimos la semana pasada, el Rambam decía algo muy original en cuanto a lo que representa el reconocer un hecho muy concreto que él definía como midar ra'a e inena ra'a biyesoda. O sea que cuando nosotros nos enfrentamos a una cuestión defectuosa en cuanto a una mala conducta, una mala condición, una mala actitud, una mala midá, esas midot no son malas en forma absoluta. Quiere decir que de la misma manera que no hay nada malo desde el punto de vista de su esencialidad, sino cuando lo malo se manifiesta. Yo me puedo dar cuenta que es algo malo cuando eso malo lo tengo delante de mis ojos. Por ejemplo, una persona que es, y el Rambam insiste con esta figura, una persona que es enojosa, colérica, fácilmente irascible, diría en lenguaje mucho más elevado. Entonces, ¿cuál es la raíz de esa persona que suele enojarse, no con facilidad, sino que siempre está en esa cuestión de enojo? Dice, porque esa persona, él concretamente, dice, es una persona que no acuerda con la realidad tal cual esa realidad se presenta. Entonces, el shoresh, la raíz de su enojo, de su furia, de su kaas, entonces es midat adin, es una dimensión de rigor muy fuerte, obviamente, y eso obviamente es el punto que nosotros tendríamos que analizar como un elemento esencial para poder entender qué representa ese hombre con tomarse las cosas tan a su corazón, tan a pecho, podríamos decir, como para poder cambiar esa actitud. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí habíamos llegado y entonces vamos a entrar a uno de los otros puntos que hablaba acerca de la conformación del hombre moral y las fuerzas que interactúan, obviamente, en su alma que habla de lo mental, lo emocional, insisto, y cómo lo puede todo eso corregir. Dice, el Rambam decía que una forma de fortalecer las palabras, su ponencia, eventualmente, se puede eh, citar de los sabios del misticismo judío. Hablando aquí sobre Orot HaTeshuvah. Entonces, los comentaristas del Rambam, digo, perdón, no el Rambam. Entonces, sabemos que tal vez uno de los mayores exponentes del Rambam, del estudio del Rambam y de la explicación de sus libros, obviamente fue Maran Rav Kook, el primer gran rabino de Israel. Claro, el acceso hoy en día a comprender el Rav Kook no es un acceso fácil. Todos sus libros, todos, empiezan siempre con la denominación del Orot, las luces. En Orot HaTeshuvah, eh, el Marana Rav Kook habla precisamente, entonces aquí estoy citando a los Rabbanim que están analizando al Rambam en sus Shmona Prakim, dice, si quisiéramos darle una mayor vigencia a nuestras palabras, podemos traer de Orota Teshuvah el concepto de lo que es Ha'alat Amidot a Ra'ot le Shorsha, el cómo poder elevar esas Midot Ra'ot, esos defectos, porque no son virtudes, obviamente, hacia su raíz.
En realidad, lo que plantea Maran Rav Kook es que hay dos caminos para poder corregir las midot. Una es llevar esas midot raot, esos defectos que son realmente negativos, hacia su raíz. Y el segundo es shvirat amidot raot, es poder quebrar, poder romper esas midot raot. Bueno, parecería ser fácil, ¿no? Dice, eh, el segundo método, obviamente, transcurre en una suerte de batalla, de una guerra interior muy, muy fuerte, que sus consecuencias son muy destructivas, no solamente con respecto a esos defectos negativos en sí mismos, sino también con respecto a esas pequeñas chispas del bien que están encerradas en lo malo. Quiere decir, eh, aún en lo malo, el Rambam explicaba, y los sabios de la mística lo reproducen, y el Maran Rav Kook lo trae como una, por eso habla todo de las pequeñas luces. Entonces, dentro de lo malo, también hay algo bueno. O sea, claro, por eso dice llevarlo a su raíz, llevarlo a su punto esencial. Entonces, también dentro de lo malo hay algo bueno. Claro, hay que saber descubrirlo, pero por eso es un trabajo tan interno, tan interior, tan íntimo, que obviamente lleva a veces a circunstancias muy difíciles. Entonces, Maran Rav Kook decía que esa tarea, a veces tan destructiva de lo negativo, puede arrastrar también a esos nitzotzot hatov, las chispas del bien, que están ocultas en lo malo y que obviamente sin ellas tampoco tiene existencia el mal o el bien. Y por lo tanto, el primer camino, el primer sistema para poder enfrentar las midot raot, de llevar esas midot que actúan, ¿no es cierto?, en nosotros, a un lugar, llamémoslo, de poder eh, mejorar, de poder eh, hacer más delicadas las midot, o sea, optimizarlas, poder mejorarlas, y que lo conduce al ser humano a descubrir un principio obligatoriamente verdadero, que es encontrar la raíz de su defecto. Entonces, dice, para la persona que actúa en ese camino, obviamente tiene que, claro, tamizar, tiene que, bueno, empezar a separar lo malo de lo bueno, ¿no es cierto? Y hacer una tarea que los sabios de la mística judía llamaron Berur. Berur es como la actividad de Shabbat que se llama la melajá prohibida, llamada Borer. ¿Qué es el Borer? Borer es seleccionar. Entonces, ese seleccionar en Shabbat está prohibido, por lo menos a través de un Kelí. Entonces sabemos que hoy en día no podemos con hacer una Berur, hacer un Borer con un Kelí en Shabbat. Está claro, podemos hacerlo obviamente en lo que vamos a comer. Si lo que vamos a comer es de inmediato, obviamente, entonces podemos comer Ojeliat Miyad. Quiere decir, todo lo que es alimento y no desperdicio. Yad, con la comida, con la mano, quiere decir con un utensilio, con un tenedor. Y Miyad quiere decir que no puedo hacer el borer, separarlo ahora para comerlo dentro de 4 horas. Entonces, el sentido de que dice la persona que elige el poder llegar a la raíz de ese defecto, tiene que hacer, obviamente, una tarea de berur hasta que quede en su mano, obviamente, después de poder tamizar, poder realmente seleccionar una midá metukene, que le quede ya eso negativo, ahora está metukan, está arreglado, comillas, quiere decir que ha llegado a su estado de pureza,
y se encuentra en un estado de limpio total, quiere decir de pureza total. Quiere decir que Rav Kook, nos citan los comentaristas del Rambam, en su libro nos dicen que por sobre todas las cosas, obviamente la persona tendría que llegar a buscar la raíz de ese defecto. Porque la tarea de poder shivirat amidot harabot, poder romper, poder quebrar, lleva finalmente a también no a anular lo malo, sino también las chispas de lo bueno que hay dentro de todo eso. Y por lo tanto, es todo un proceso muy interesante en el cual, obviamente, para nosotros ese ejercicio debe ser un ejercicio mucho más intenso, porque lo más fácil es poder quebrar lo negativo, romperlo, eliminarlo, pero que en última instancia, cuando yo logro convivir con eso y llevarlo a su raíz, entonces voy a poder descubrir esos nitzotzot, esas chispas del bien que aún hay en lo malo. Recordemos siempre aquello que decían los sabios, lo notzaraor, ela mitoja hoshech. Quiere decir, no se crea la luz sino a partir de la oscuridad. O um, para que cualquier alegría sea una alegría, también tiene que contener algo de tristeza. Y por supuesto también toda tristeza, para ser tristeza, debe contener al revés algún punto de alegría. Y esto está hablando obviamente de escenarios que parecerían ser contradictorios, pero que no hay ninguna duda que cuando los seres humanos tratan de ir al encuentro de aquellas cosas que conforman su ser, su existencia, bueno, nosotros también tenemos ese mundo de contradicciones y entonces a veces lo malo que hay dentro de uno está ocultando también algo muy bueno. Si yo voy a quebrar, voy a romper lo malo dentro de mí, probablemente logre mi cometido, pero también estaré anulando aquellas cosas pequeñas, cosas buenas que está escondiendo mi actitud negativa. Y el Rambam lo decía claramente la semana pasada cuando hablaba precisamente del enojo, ¿no? Dice, el enojo es la potenciación de todo lo que representa el rigor en la persona. Entonces, de una u otra manera, ese rigor, a veces expuesto, deja entrever de que obviamente hay algo también positivo dentro de sí. Hablaba de un ejemplo más, ¿no es cierto? El tema de las ta'avot, de los deseos, que son deseos exasperados, deseos compulsivos, ¿no es cierto? Entonces el Rambam hablaba en algún momento, dice, está la persona que desea, pero en forma excesivamente alta, la proximidad de Dios. Entonces está el otro que desea compulsivamente el estudio de la Torah. Y hay personas que no tienen ningún tipo de deseos para en general. Y entonces esa persona que no tiene ningún tipo de deseo importante, fuerte, ¿cómo puede desear la presencia de Dios? ¿Y cómo puede esforzarse en el estudio de la Torah? Entonces, no hay nada que sea malo en su raíz, decía, sino que tenemos que buscar eventualmente su parte positiva. Yo asociaba con la perashá de la semana, obviamente, de la semana que pasaba acerca de Isaac y de Jacob. Por supuesto que a veces nos han enseñado a establecer esos parámetros de blanco y de negro, ¿no? O sea, Isaac malo y Jacob bueno. No hay ninguna duda que todo lo que representa Isaac desde el punto de vista de su proyecto, no hay ninguna duda de que lo malo supera lo bueno. Pero no me cabe duda también que Isaac también derrama lágrimas. Y cuando derrama lágrimas quiere decir que hay algo todavía dentro de sí que lo lleva eventualmente a querer, obviamente, identificarse con su padre o en última instancia identificarse con su hermano. Finalmente, en esta semana, Perashat Vaishlach, vamos a encontrar que los dos hermanos
frente a cualquier expectativa que podríamos llegar a tener con respecto al odio, a la muerte, a la desaparición, a la agresión, a la rencor, a la venganza, vamos a poner todos los títulos posibles, nada de eso acontece. Yo con esto no estoy diciendo que Isab era bueno, pero estoy diciendo que a veces lo malo deja entrever lo bueno que hay en uno. Así como el bueno también deja entrever lo malo que hay en uno. Labán, que es obviamente el perfil del hombre más complejo, tal vez, ¿no? Rachala Akoret Akol, como dijo el Midrash, explicamos en los 5 minutos de Torah, dijeron, Rachala Akoret Akol, el faraón decretó sobre los niños solamente, los varoncitos, y Labán quería arrancar todo de cuajo, hombres, mujeres, niños, grandes, adultos, lo que fuera. Y realmente Labán también tiene algún mérito, porque en última instancia hay algunos diálogos en los cuales no se lo ve que lo está engañando claramente a Jacob. Es más, cuando, cuando Jacob se presenta a Rachel, los Jajamim no tardaron en descubrir en las palabras de Jacob que él era hermano de Labán también, porque era hermano en Ramaut. O sea que también, pero cuando lo malo se canaliza en una dirección positiva, entonces lo malo deja de ser malo. Eso es la purificación que está hablando en nuestro capítulo acerca de eso. Y por eso creo que, bueno, Labán eventualmente, por supuesto que es un personaje, pero nefasto. Pero bueno, ha tenido ayer la, 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 el zehut de tener la revelación de Kadosh Baruj Hu en un sueño nocturno. Entonces, bueno, es feliz en sí. Bilam también lo tuvo. Bueno, con más razón. En la cumbre del mal, Kadosh Baruj Hu se presenta ante esos hombres. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu también se presenta no con aquel que es bueno y es justo y es su profeta, sino con aquellos que también están lejos de esa realidad, porque tal vez el ser humano pueda cambiar. Y entonces llegamos en este capítulo 3, estamos analizándolo, a todo lo que representa el bien y el mal. ¿Qué significa esto del bien y del mal? Nos decía el Rambam que este principio, que por un lado, en la raíz de cada defecto, de cada atributo de negativo, existe un punto de bien y de verdad, y que por otro lado, en cada cualidad, en cada atributo positivo, eh, también están entremezclados muchas espinas, muchos cardos, es decir, cosas no buenas. Esta es una regla de las más importantes. Entonces aquí nos dicen los comentaristas del Shemona Aprakim, vamos a traer para esto algunos ejemplos. Dice, veamos, sabemos todos que Israel es un pueblo que she'oref. Que she'oref quiere decir un pueblo terco, un pueblo obstinado. ¿Sí? Quiere decir, a veces el que she'oref es que es duro de servicio. El duro de servir significa como que la estructura del ser humano no le permite hacer un movimiento de giro de su cabeza. Quiere decir de poder girar su cabeza. Es duro de servir. La persona que no puede mirar hacia ambos lados o intentar mirar hacia atrás es una persona que solamente va para adelante, que no tiene contemplación de su espectro, de sus lados. Ese es el Am Keshe Oref. El Maharal de Praga, el rabino Yehuda Lev de Praga, siglo XVII, gran pensador, dijo que esta midá, este defecto obviamente, no es un atributo, de la terquedad y la obstinación, por cierto que es una midá muy difícil, muy dura desde esa perspectiva, pero obviamente es la que nos da al pueblo de Israel, decía el Maharal de Praga,
en su libro Netzach Israel, escribió muchos libros, por supuesto, en su libro Netzach Israel, esta mirada del Keshe Oref es la que le da al pueblo judío su eternidad, porque Israel son Akshanim Be'ahavat Hashem. Así dice el Maharal de Praga, somos nosotros tercos y obstinados en el amor a Dios. Entonces, si uno se pregunta, el Maharal de Praga, lo escribió en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI, ¿cómo el Am Israel pudo sobrevivir a todo lo que representa este entorno del mundo gentil, cuando ese mundo gentil no fue solamente favorecedor, sino que por todo lo contrario, fue un mundo que intentó, obviamente, bajo todo punto de vista y bajo todas circunstancias, hundir al judío y hacerlo desaparecer. No solamente en las historias antiguas de Persia, de Mamán, de Ahasverosh, no solamente en la Inquisición de Torquemada, que ahora se estableció justo en un principio de ley en la Knesset, que el 1 de noviembre, que es cuando comenzó la Inquisición, se declare como día para recordatorio de lo que fue la Inquisición. Y esto es a partir de Havrei Knesset, aquí en Israel, no necesariamente de las facciones religiosas, no, justamente de Cajol Labán, creo, y que Derech Eretz, es lo que leí, de otra de las que, bueno, están trayendo la historia en nuestros días. Entonces, en la Inquisición también se pudo superar en las persecuciones de Khmelnytsky 1648-1649, todos los pogroms que hubo en la Rusia zarista y en la Polonia también medievalista y moderna, el nazismo y el holocausto han marcado también lo que representa ese Kishe Oref, que dice el Maharal de Praga, que eso, a pesar de lo malo que es, el ser terco y obstinado, es lo que mantuvo la eternidad del pueblo judío. El otro ejemplo, dicen los sabios que comentan al Rambam, dice una persona que tiene dentro de sí el atributo de la Geburah. Geburah significa la fuerza, el poder. Geburah es el atributo, ustedes saben, que le conceden nuestros sabios a Yitzhak Avinu. O sea, Yitzhak Avinu es el hijo de Abraham. Abraham es el Gesed, Abraham es la bondad irrestricta, y Yitzhak es la Geburah, es el poder, es la fortaleza, es la capacidad de superación, y Jacob, que es el conector entre ambos, es el Emet, la verdad. Entonces la verdad que trasciende entre esas dos dimensiones. Dice, la persona que atesora consigo el atributo de la Geburah, entonces dice, Nimtzet bo lifamim gam chutzpah. Dice, saliendo del modelo de Yitzhak, por supuesto, una persona que ostenta toda la situación de poder y de fortaleza, a veces anida en él también el sentido de la chutzpah. Chutzpah es una palabra muy hebrea, muy común en el hebreo, y es una palabra que no tiene una traducción, ¿no?, al español, pero una persona que tiene chutzpah es una persona que es atrevido, que no tiene límites a ese nivel en cuanto a cómo habla, cómo es, cómo se presenta, cómo se manifiesta. Eso es un hatzuf, tiene chutzpah. Entonces dice, la chutzpah viene a ser una suerte de, eh, de, 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 de un límite, de un perímetro de la Geburah. La diferencia entre chutzpah y Geburah es que la chutzpah, obviamente, cuando viene a defender algo, defiende algo que está vacío de contenidos. Mientras que la Geburah viene, obviamente, a través de una expresión positiva. Por ejemplo, cuando una persona abandona un ideal para alcanzar un ideal más elevado. Entonces tenemos la Geburah como un elemento importante en la vida de la persona, pero a veces que se confunde con lo que se llama la chutzpah.
Y ser hatzuf, ser irreverente, obviamente, la definición está clara. Dice, bueno, es que la chutzpah en general viene a defender algo que no tiene ningún valor, está vacío de contenido. Y por eso se dice que la persona es una persona desvergonzada en ese caso. La Geburah a veces es cuando la persona quiere ascender, quiere alcanzar un nivel más elevado en ese punto, y entonces a veces la Geburah es útil, no es negativa, siempre y cuando podamos eh, definirla y tenerla en cuenta como algo que sea un valor positivo. Un tercer nivel nos dicen en Avodat Hashem, cuando nosotros nos proponemos servir al Todopoderoso, y nos proponemos servir al Todopoderoso a partir de una actitud que es la alegría y de lo que representa cómo esa alegría crece dentro de nosotros, que se llama Itlahavut, dice fervor, dice el servicio a Kadosh Baruj Hu, la abodá de Hashem, que se hace con alegría y con fervor, también tiene algunos límites, que obviamente si no puedo separarlos, esos límites, si no los voy a atravesar, entonces dice, también puedan rozar, acercarse a lo que es Avodat Zarah. Presten atención a esto, porque los comentaristas de Rambam son todos comentaristas del siglo XX prácticamente, sí, XX, lo que estoy citando yo en este momento, y nos están diciendo algo que, bueno, ojo, a veces todo ese fervor, toda esa alegría, que tienen que tener límites, porque si no, obviamente pueden también desviarse hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque también en los idólatras hemos encontrado, y vaya, un fervor religioso hasta prácticamente sacrificar a sus descendientes al fuego del Molech. Bueno, o sea, parte de lo que la Torah prohíbe en nuestra Sagrada Torah específicamente es el culto al Molech, famoso Moloch. El Molech, ¿quién era? Un dios pagano que se asociaba siempre con el culto al fuego, que significa que se hacía pasar a los hijos por el fuego. No se sabe bien cuál era el culto en sí. Kaufman dice que en realidad los hijos eran llevados a ser inmolados al fuego, quemados al fuego, los hijos primogénitos, etc. Otros comentaristas ya menos, eh, menos elocuentes dicen que el culto al Molech implicaba que esos jóvenes tuviesen que pasar por medio del fuego. Quiere decir, salir indemne después de pasar por un recorrido. No les puedo decir, estimar cuánto, por medio del fuego implicaba ese culto al Molech. Pero entonces dice, bueno, y todo eso quiere decir la idolatría, no es algo que uno vaya a pensar, Dios no permita, estamos hablando bien de ella. No estamos hablando bien de ella, simplemente estamos diciendo que la idolatría también tiene mucho fervor. O sea, todo el culto idolátrico implica también una exacerbación, una exasperación. Entonces, dice, las personas que de Abdil, ¿no? Salvando la distancia, que sirve a Dios con fervor, y Klahavut es con fuego, ¿no? Quiere decir, pero con el fuego interior. Está seguramente, explican Rab Rabinovich, Rab Abiner, etcétera, otros Rabanim también, en sus comentarios, la persona que sirve a Dios con ese fervor, que es como la llama del fuego que se enciende y crece, está seguramente en el camino correcto. Pero, y mi brot Jalila Bekono, pero si esa persona después de eso llega a rebelarse contra su creador, entonces va a ir
a servir la idolatría con la misma itlahabut, con el mismo fervor que estaba sirviendo a Dios. Ahora bien, frente a esa realidad, la persona que no sirve a Dios con su corazón íntegro, si esa persona llega a rebelarse, a negar a Dios, su fe en Dios, esa persona no se va a transformar en un idólatra, sino en un ateísta, en un ateo. Interesante la percepción. Quiere decir que cuando estudiamos justamente en Shabbat, en la sinagoga, después del Kabbalat Shabbat, después del Arbit de Shabbat, estamos estudiando toda la época de Shivat Zion, y estamos estudiando el libro de Ezra específicamente. Y allí nos dicen que cuando Ezra eh, logró anular, llamémoslo así, el impulso de la idolatría, salió como una suerte de león de fuego de el Kodesh HaKodashim, del lugar más sagrado del templo de Jerusalén, el Kodesh HaKodashim. Sabemos que era el lugar interno más sagrado, ¿verdad? Entonces dice que Ezra, una de las grandes tareas que logró Ezra en el retorno de los judíos de Babel a Sion y la construcción, más allá de la construcción del segundo templo, fue volver al pueblo judío al cauce de lo deseado. Quiere decir, llevar nuevamente al pueblo judío al lugar deseado. Y entonces en ese caso dice que Ezra logró dominar, vencer, o logró detener, anular el impulso del mal. Y salió como una suerte de león de fuego de ese lugar. Y esto, obviamente, eso dice la Gemara de Yomá, que habla sobre Yom Kippurim. Y este concepto obviamente produce cierta perplejidad, cierto asombro en quien lo escucha. ¿Por qué precisamente salió un león? Hubiéramos esperado, obviamente, la figura, obviamente, más adecuada en una bodazara, a la idolatría. Por ejemplo, una serpiente maloliente. Entonces dice, Uma Mishkano Bekodesh HaKodeshim. Y dice, ¿y por qué precisamente salió esa llama de fuego en forma de león desde el Kodesh HaKodeshim, desde el lugar más sagrado del templo de Jerusalén? Y aquí citan a Rav Kook nuevamente, que Ezra no tenía otra opción sino de poder finalmente congelar, no le quedaba más opción, todo lo que era el concepto de la presencia de lo que representaba el servicio a Dios. Y el toque de Avodat Hashem quiere decir mostrar lo que era el servir a Dios, era equiparado con Arie Shel Esh. Así explica, obviamente, Rav Kook, que era un león de fuego. Por supuesto, dice en los comentarios del Rambam, citando a Rav Kook, por supuesto, una persona de Israel que es una persona que tiene una relación templada, ni fría ni caliente, con respecto al Dios de Israel, no va a llegar, Dios no permita, a la Avodah Zará. Dice, tal vez esta época, que característica de la época de los jueces y de la época del primer templo de Jerusalén, tenían como una condición, una cualidad de fervor en el servicio de Dios, con mamás tocándose con límites de Abodazara, porque es así como lo vivimos, obviamente. La época de los jueces es una época en la cual tenemos el fervor de servir a Dios y la caída a pique en todo lo que representa la idolatría. Entonces dice, para que tengamos en cuenta, uno de los escenarios más dramáticos del libro de jueces, obviamente para esto también tenemos que pasar por ese libro, es el escenario, el relato de Pilegesh Bagivá, ¿no es cierto? La mujer, la concubina de un hombre que va a la Givá de Binyamin, al territorio de Binyamin, y bueno,
los hombres de Benjamín quieren eh, apropiarse del hombre y de la mujer, porque eran hombres de la tribu de Benjamín, lamentablemente, con mucha, eran muy idólatras, pero aparte eran perversos como los de Sodoma, y querían obviamente violar. Y entonces el hombre, el anfitrión, decide preservar al hombre y dejar a la concubina de ese hombre en manos de los hombres de Benjamín. Y por supuesto que los hombres de Benjamín hacen con ella, todo esto está en el relato del capítulo 21 del Sefer Shoftim, el último escenario de Shoftim, un escenario fatal. La mujer llega a la mañana, después de haber sido violada y ultrajada durante toda la noche, llega a las puertas de donde había sido hospedada con su marido y muere en esa puerta. Y entonces, obviamente, el tema de Pilegesh Bagibá, obviamente, llegó después en la proyección casi a provocar que se borre la tribu de Benjamín del seno del pueblo judío, cuando las demás Shvatim, las demás tribus, obviamente, eh, casi decretaron su final a partir de que de un fervor asombroso con respecto de todo el pueblo de Israel en cuanto a que 20 y 21, creo que es el capítulo, para que los que quieran leer, como que todo el mundo se une allí con un fervor increíble. ¿Pero para qué? Lo que habían sido ellos, esa realidad formaba parte del pueblo judío. Y ese fervor ahí es un fervor que roza con la idolatría. Ese fervor no es bueno. Así también Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí cuando se dirige al pueblo. Ese pueblo que en la época del rey Ahab, claro, ustedes entienden que es muy importante saber Tanaj, ¿no? Por eso insistimos tanto en aprender Tanaj a lo largo de todo nuestro recorrido, justamente, ¿no? Por eso siempre a nivel sinagogal hemos terminado el libro de Yoshua, Shoftim, Shmuel, Aleph, Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet, y ahora que terminamos con el Jurban Abayit, con la destrucción del primer templo de Jerusalén, nos hemos ido eh, a estudiar la época del retorno de los judíos de Babel. Bueno, es una invitación a todos para que aprovechemos el tiempo que tengamos libre como para poder ir recorriendo los escenarios bíblicos que nos van a ayudar mucho, mucho, mucho en poder entender los libros de estudio que a veces utilizamos cuando utilizamos libros de estudio que vengan a ayudarnos a comprender un poco más el entorno. Entonces, cuando Eliyahu Anabí está en el Monte Carmel, en el Hara Carmel, y allí tiene todo un encuentro terrible con todos los Neviei a Baal, con los profetas del Baal. Baal es la idolatría kenaanita, es el ídolo de Kenaán, la piedra y la madera también. Y están allí, en el Hara Carmel. Ahab, la esposa de Ahab, la reina Izebel, había mandado a matar a todos los profetas de Israel, todos los profetas verdaderos. Y entonces ahí quedó Eliyahu solo. Y entonces le dice al pueblo, Admatay atem poschim al shetea seitim. Dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar de un lado y del otro? No se puede estar de ambos lados. Y Mashemo Elohim lehu acharab. Eliyahu les dice, miren, si Hashem es Dios, vayan con él. Veima Baal lehu acharab. Pero si es el Baal Dios, vayan con él. Eliyahu Anabí no tiene medias tintas. Va o. Y por eso les digo que a veces, en este punto que estamos hablando, que es la boda de Hashem, a veces puede rozar con la idolatría. Y hoy, a veces cuando escuchamos, no voy a traer casos porque son dolorosos, pero escuchamos de sectas, de rabinos, de personas, bueno, de tantas cosas, bueno, para que entiendan ustedes. Si Akadosh Baruj Hu te creó, nos creó con esa capacidad de discernimiento para que podamos trabajar, tikkun amidot, es para que nadie se apropie de nuestra persona. Y si alguien se apropia de ti, quiere decir que obviamente tú ya no eres una persona libre. Y por lo tanto estás
Entonces, en el judaísmo nunca se creó esa realidad. Y cuando se creó esa realidad, fue una realidad completamente lateral, tzedadit, quiere decir distante de lo que es el judaísmo. Punto número 4 dice, inclusive con respecto a Irat Shamayim, uno de los escenarios fundamentales, dice el Rambam, que toda nuestra sagrada Torah y también la Torah oral, en este caso haciendo la locución del Pirkei Avot, es conducirnos hacia el temor celestial. Inclusive con Irat Shamayim, toda esta regla general también es actual. Maran Rav Kook explica que el límite de Irat Shamayim es la Batalanut, que significa que cuando él habla de Musar Abija, un libro muy bonito, La moral de tu padre, hablando del Pasuk de Mishlei, dice, el límite que se roza el Irat Shamayim es la Batlanut. ¿Qué es Batlanut? Viene de la palabra Batel. Batel es la anulación. Por ejemplo, una persona que dice Bezrat Hashem. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Bezrat Hashem. O dice Akol yeh beseder, todo va a estar bien. Eso no es sino Batelanut. Eso es una Batel, la lejet Batel, ser aragán, perezoso. ¿Por qué? Porque esa persona se deja arrastrar por la falta de acción. Pero el Irat Shamayim verdadero, el temor a Dios verdadero, dicen los Jajamim, es lo opuesto de la Batlanut. Quiere decir, y esto lo dice en su libro Orot HaKodesh, cuando nosotros estamos observando, somos testigos de que se ha fracturado, se ha roto algo, se ha abierto una brecha indebida en la vida de Torah, enseguida debemos ir para procurar cerrar esa brecha. Brecha significa como que se hizo una haverá importante, se ha roto el entero. Tenemos que ir a arreglar esa brecha y no precisamente refugiarnos detrás de frases abstractas que carentes de todo sentido concreto como Be'ezrat Hashem, Akol yeh beseder. Ahí no necesitamos. Hashem no necesita que nosotros digamos Be'ezrat Hashem. Él está esperando que nosotros hagamos algo. Si vemos algo inmediato en nuestra realidad, lo tenemos que cambiar nosotros. No podemos esperar que Él lo haga. Entonces dice, y un ejemplo más. Una persona que dice, Akol me'et Hashem be'al pi Hashem. Todo viene de Dios y por orden de Dios. Y por eso también incluye la persona también las cosas malas. Y esto, por cierto, dice los comentaristas de Rambam y el Rambam en sí, esto no te exime a ti de corregir las cosas. También en la modestia extrema, en el recato extremo, no de vestir, sino de ser, encontramos también una suerte de batlanut, ¿no? De anularse, de anulamiento. Una persona que a cada pedido que le hacen para ser Shaliach Tzibur, para ser el emisario de la comunidad en varios aspectos, en diversos temas, la persona que dice, no, yo no soy la persona adecuada, yo no soy la persona que debe, dice, esa persona que se niega a hacer lo que la gente le pide, por supuesto que esté dentro de su alcance, esa es una anabá pesula. Eso es una modestia completamente negativa, porque quien tiene la posibilidad de generar una influencia sobre los otros y se evita de actuar con excusas de recato, de humildad, de modestia, no es modesto, sino que es batlán. Es una persona que se deja estar y no hace nada. Una persona tiene siempre que revisar y ser muy puntilloso en esas
midot, ¿sí? Que aparentemente se parecen mucho entre sí, y eso a veces exige que la persona pueda hacer una mirada más profunda y que pueda hacer una distinción más profunda. A veces la persona piensa que lo que hace es lo que le están pidiendo, y a veces la persona, en este caso, lo que dice, mira, lo importante es que a veces las cosas todas parecen iguales, pero en la medida de que yo pueda entender cuál es la verdadera esencia de lo que hago, seguramente voy a poder entonces alcanzar ese punto de conexión. Muy bien, entonces estamos llegando al final del capítulo 3. Por lo tanto, Besat Hashem, la próxima semana comenzaremos el capítulo 4, ya en la mitad de los 8 Prakim, si Dios quiere, un capítulo 4 que es sumamente llamativo desde el punto de vista de su título, porque dice Refuot Holei Anefesh. Quiere decir cómo se curan las enfermedades mentales, las enfermedades espirituales, las enfermedades emocionales. O sea que aquí el Rambam, que era un eximio médico del cuerpo, también lo fue, también del alma. Muy bien, que tengamos buena semana, que tengamos Besorot Tovot. Nuestro Shegur lo hicimos de Ilui Nishmat, la señora Rachel Bat Israel, Nishmatat Zelov Haim, Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, Nishmatat Zelov Haim, la señora Marta Fritzon, Bat María, Nishmatat Zelov Haim, y Leilu Nishmat, una querida amiga también del Uruguay, que falleció Erev Shabbat, la señora Sarita Sinovich, que no recuerdo el nombre de la madre, Nishmatá Tzerurá Bitzurá Jaim. Que tengamos Besorot Tovot, buena semana y que estemos muy, muy, muy bien. Gracias por acompañarnos.